Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña cuando estás solo en la carretera, conduciendo en plena noche, y de repente te encuentras con un retén? Es algo que probablemente todos hemos experimentado alguna vez, pero lo que me pasó a mí esa noche, en mi camino de regreso a casa, fue algo que jamás olvidaré. Me llamo Javier Gómez, soy originario de León, Guanajuato, y esta historia ocurrió hace algunos años, pero aún la recuerdo como si hubiera sido ayer. Era una noche de otoño, y el clima en la carretera estaba un poco frío. Había terminado mi jornada de trabajo y me dirigía hacia mi casa. La ruta era bastante común para mí, y aunque el camino no tenía muchas curvas ni cruces peligrosos, esa noche algo se sentía diferente. La carretera, normalmente llena de vida en el día, ahora parecía vacía, casi desierta. Solo algunos faros de autos en la distancia y la luz pálida de la luna iluminaban el camino. El motor de mi coche zumbaba de manera tranquila, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. De repente empecé a notar que la visibilidad se iba reduciendo. La niebla comenzó a levantarse de forma extraña, como si hubiera salido de la nada. La carretera, antes clara y amplia, se volvía más borrosa, y me vi forzado a reducir la velocidad para no perderme en el aire espeso que ahora me rodeaba. Pensé que era solo una neblina pasajera, pero nunca imaginé lo que ocurriría poco después. A lo lejos vi luces intermitentes, algo inusual en una carretera tan solitaria a esa hora. Al principio, pensé que podía ser un accidente o un vehículo detenido, pero conforme me acercaba, los faros se veían más grandes, más intensos, como si fueran luces de un retén. Sentí un nudo en el estómago, una incomodidad inexplicable que me hizo pensar si debería desviarme o continuar. Pero no había muchas opciones. El camino ya se había estrechado, y la niebla lo hacía aún más difícil de navegar. Poco a poco, fui acercándome a la escena. Pude distinguir a varios hombres vestidos con uniformes, pero algo no estaba bien. No parecían policías comunes. Aunque sus uniformes eran parecidos a los que usualmente usaban las autoridades, no tenían el mismo aspecto de autoridad que uno esperaría. No había vehículos patrulleros a la vista, ni señales claras que indicaran que era un retén regular. Me di cuenta de que el ambiente era inquietante, casi antinatural. Había algo en el aire que me ponía nervioso, como si todo fuera parte de un juego extraño. El coche comenzó a detenerse lentamente, y los hombres se acercaron sin decir una palabra. No los veía claramente debido a la niebla, pero sus siluetas eran muy altas, más de lo que debería ser normal. Había algo inquietante en la forma en que se movían, algo demasiado rígido y calculado. No pude evitar un escalofrío recorriéndome la espalda. Los vi acercarse, y sin que dijeran una sola palabra, comenzaron a rodear el coche. Mi primer instinto fue bajar la ventana y preguntar si había algún problema, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Algo no me dejaba hablar. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, se acercó al cristal del lado del conductor. Su rostro estaba oculto en sombras, pero pude notar que sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que no podía identificar, como si no fueran ojos humanos. La sensación de incomodidad se hizo más fuerte. El aire, aunque frío, parecía denso, y el ruido del motor, que aún seguía encendido, sonaba como si fuera lejano, como si no estuviera en el coche, sino en algún lugar muy lejano. «¿A dónde vas, amigo?», dijo el hombre con una voz grave y cortante. Al principio no supe cómo responder. Mis palabras parecían atoradas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Después de unos segundos logré decir con voz temblorosa: Voy a casa, solo quiero pasar». El hombre no respondió. Simplemente me observó fijamente, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Me miraba como si estuviera buscando algo en mí, algo que no entendía. La niebla seguía elevándose alrededor del coche, y por un instante me pregunté si estaba soñando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Un hombre que estaba a un costado del coche comenzó a moverse lentamente hacia el lado del pasajero, pero no de una forma natural.
Caminaba como si sus pasos no fueran humanos, como si estuviera flotando o deslizándose sobre el suelo. No podía ver claramente su rostro, pero su presencia me hizo sentir aún más atrapado. En ese momento supe que algo no estaba bien. No eran policías, no eran personas normales. Algo extraño y peligroso estaba sucediendo. La atmósfera se volvió aún más densa, y el aire, que antes había sido fresco, parecía volverse pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, casi como si intentara escapar de lo que estaba sucediendo. Sentía que la niebla no solo cubría la carretera, sino que se estaba apoderando de mi mente, nublando mis pensamientos, volviéndolos confusos. El hombre que estaba frente a mí, el que había hablado con esa voz profunda y rasposa, no se movió ni un centímetro, y sus ojos brillaban con intensidad. No había duda de que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. El hombre que se deslizaba por el lado del pasajero finalmente llegó hasta mi ventana, y aunque su rostro seguía oculto en las sombras, sentí su presencia más cerca que nunca. Podía oler algo extraño, un aroma pesado, como si hubiera estado en el mismo lugar por mucho tiempo. Algo entre humedad y algo más, algo a lo lejos, como si viniera de otra época. De repente, su mano tocó el vidrio de la ventana con un sonido sordo, como si fuera una señal. Entonces, el que parecía ser el líder del grupo hizo un gesto hacia los demás, y con una calma inquietante dijo: «No puedes seguir. El camino se ha cerrado para ti». Las palabras parecían resonar dentro de mi cabeza, como si estuviera escuchando algo más allá de la simple voz humana. No entendía lo que decía, pero una parte de mí, la más profunda y atemorizada, lo comprendió con total claridad. Algo había ocurrido y ya no podía escapar. El coche empezó a temblar, ligeramente al principio, como si alguien lo estuviera sacudiendo desde afuera. Miré los espejos, pero lo único que vi era la niebla espesa que se reflejaba de forma extraña. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Era como si alguien hubiera desconectado toda la energía, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de funcionar. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Miré al hombre frente a mí, y algo en su mirada me dijo que ya no estaba en control de la situación. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar, ni moverme, ni pensar con claridad. Mi único deseo en ese momento era salir de allí, huir, pero las palabras del hombre seguían resonando en mi mente. El hombre que se deslizaba por el lado del coche, aún sin mostrar su rostro, comenzó a golpear el vidrio con los nudillos. El sonido era como un tambor lejano, profundo, retumbando en mis oídos. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. No era solo la niebla la que me helaba, era el miedo profundo que no podía comprender, pero que sentía con toda mi alma. De repente, como si fuera una señal, el hombre líder levantó la mano y dijo: «Ahora puedes irte, pero no olvides lo que has visto aquí». Con una rapidez que no entendí, los hombres comenzaron a retroceder lentamente, desapareciendo en la niebla, como si se disolvieran en el aire. El coche, que había estado parado y congelado, comenzó a moverse por sí mismo, como si hubiera recobrado algo de vida. Mis manos temblaban sobre el volante y por un instante creí que la niebla desaparecería por completo, que todo volvería a la normalidad. Pero la sensación de que algo había cambiado, algo que no podía entender, no me dejó. El coche avanzaba y yo solo quería alejarme de aquel lugar, de esos hombres y de esa sensación de terror que se había apoderado de mí. Pasaron unos minutos, tal vez más, hasta que llegué a un pequeño pueblo que no conocía. No había niebla, pero el aire seguía siendo pesado. Algo en mi interior me dijo que, aunque había escapado de la niebla, no había escapado de la sensación de que me había cruzado con algo que no debía haber visto. Esa noche, mientras me detuve a descansar en una gasolinera, algo que me había dicho el hombre líder no dejaba de resonar en mi mente. El camino se ha cerrado para ti. No entendía lo que eso significaba, pero sabía que mi vida nunca sería la misma después de esa experiencia. No era solo un retén, no era un simple control policial. Lo que me había encontrado esa noche era mucho más oscuro, mucho más extraño de lo que mis ojos podían ver. ¿Qué había sido aquello? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué no podía recordarlos después de haberme ido de ese lugar? Mis pensamientos quedaban atrapados en un remolino de dudas y miedos, pero algo dentro de mí sabía que lo peor estaba por venir. No sabía si alguna vez volvería a ver ese lugar, pero si lo hacía,
Estaba seguro de que no sería el mismo. La carretera seguía ante mí, vacía y silenciosa, pero ahora me sentía como un extranjero en ella, como si las reglas que antes conocía ya no aplicaran. Pasaron varios días desde esa noche. Traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que tomaba el volante y conducía en la oscuridad, sentía esa presión en mi pecho, ese nudo en el estómago que no se iba. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz, y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en la voz del hombre, en sus palabras, en la mirada que no pude olvidar. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar, pero lo sentía. Una tarde, mientras conversaba con un viejo amigo en el trabajo, mencioné de manera casual lo que me había sucedido aquella noche. Él, como era de esperar, no me creyó al principio. Me dijo que seguramente había sido una mezcla de cansancio y estrés, que la niebla y la carretera oscura pueden jugar trucos con la mente. Sin embargo, me miró fijamente cuando le conté sobre la sensación extraña de los hombres y su comportamiento, y entonces su expresión cambió. ¿Estás seguro de que fue solo eso?, me preguntó con un tono más serio del que me esperaba. Me miró con una inquietud que no entendí al principio, pero luego con un susurro casi imperceptible añadió: en este pueblo la gente habla de ciertas cosas, Javier, cosas que no se pueden explicar. ¿Has oído hablar de los vigilantes? Lo miré confundido y él, viendo mi ignorancia, explicó: son historias viejas. Cuentan que hay lugares, especialmente en caminos rurales, donde hay vigilantes que protegen algo. Nadie sabe qué es, pero los que han pasado por ahí, algunos han desaparecido. Otros han regresado, pero no son los mismos. Me quedé en silencio, pensando que era solo una historia más, un cuento para asustar a los niños. Pero al mirarlo a los ojos, pude ver que no estaba bromeando. Algo en su mirada me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Y en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa noche, al regresar a casa, tomé un desvío para evitar la carretera principal, sin querer volver a pasar por aquel tramo maldito. El miedo me había atrapado, y no quería enfrentarme a la posibilidad de encontrarme con esos vigilantes nuevamente. Sin embargo, mi mente no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver sus figuras, sus ojos brillando en la niebla. Lo peor de todo es que comenzaba a recordar algo más, algo que había quedado grabado en mi memoria en la confusión de esa noche. Durante el breve momento en que el líder se acercó a mi ventana, antes de que desaparecieran, vi algo que me heló la sangre. No pude procesarlo en ese momento, pero ahora, recordando, podía verlo con claridad. Había algo extraño en la palma de su mano, algo que no era humano. Una especie de marca como si estuviera quemada, con símbolos que nunca había visto antes. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero ahora no estaba tan seguro. De alguna forma, esas marcas me perseguían, y no podía quitármelas de la cabeza. Una tarde, mientras caminaba por el parque de mi ciudad, vi a un hombre sentado en un banco, con la mirada perdida. Estaba muy cerca de la entrada, donde el sol aún se mantenía alto, pero algo en su actitud me hizo detenerme. Su rostro era delgado, de ojos profundos, y parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su mirada hizo que mi corazón diera un vuelco. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. No pude moverme, no pude hablar. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire alrededor de él se volviera más denso. Cuando estuvo cerca, me dijo, con una voz tranquila, pero que parecía retumbar dentro de mí: ya sabes lo que viste, Javier. Ya sabes lo que eres ahora. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció frente a mí, como si se hubiese fundido con la sombra del árbol bajo el cual estaba sentado. Un escalofrío me recorrió, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. La atmósfera a mi alrededor se volvió densa, como si algo estuviera observando, esperando. Corrí sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. No sabía qué había pasado allí, ni quién era ese hombre,
pero una parte de mí sabía que todo estaba relacionado con lo que había experimentado en la carretera. Mi vida, desde esa noche, ya no fue la misma. Algo me estaba siguiendo, algo que no entendía, pero que estaba muy lejos de ser un simple sueño o una pesadilla. Sabía que los vigilantes, esos hombres en la niebla, no eran solo una historia. Y lo peor era que ahora, algo dentro de mí estaba despertando. Algo que no sabía cómo controlar ni cómo enfrentarlo, que había comenzado aquella noche. ¿Qué buscaban esos seres? Esas preguntas seguían rondando mi mente, pero ahora ya sabía que las respuestas, si es que alguna vez las encontraba, no me traerían paz. Y lo más aterrador era que podía sentir que lo peor aún estaba por venir. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de inquietudes y miedos que no podía sacudir. La vida seguía su curso, pero yo ya no era el mismo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía la presencia de algo observándome desde las sombras. Durante el día, a veces, me encontraba mirando hacia la carretera, sin motivo alguno, como si esperara ver algo que nunca quise ver. Una tarde, mientras trabajaba en un transporte, me llegó una llamada de uno de los compañeros de la empresa. Estaba nervioso, y su voz sonaba baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. «Javier, ¿te acuerdas de la carretera donde te pasó todo eso?», me preguntó casi susurrando. «Te advierto que no vayas por allí otra vez». Al principio no entendí lo que quería decir, pero luego continuó. «Al parecer, algunas personas han empezado a hablar de algo extraño. Muchos taxistas, sobre todo aquellos que trabajan de noche, han tenido experiencias similares. Han visto cosas en la niebla, han escuchado voces, y algunos incluso aseguran que los hombres que tú viste no están vivos, o no son lo que parecen». Mi respiración se detuvo por un momento, y sentí cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Todo lo que había vivido estaba empezando a tener más sentido, pero al mismo tiempo, me llenaba de terror. Pensé en el hombre de la marca extraña en la mano, en su mirada penetrante y sus palabras misteriosas. Ahora, con las palabras de mi compañero, supe que no estaba loco. No era el único que había visto algo más allá de lo que la mente humana podría comprender. Lo peor de todo fue cuando él me dijo que no era el primero. Otros como él habían tenido encuentros similares en la misma zona, con esos vigilantes, y algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. El pavor se apoderó de mí cuando comprendí que no había sido una coincidencia. Había algo en esa carretera, algo oscuro, algo antiguo que se mantenía oculto, esperando, y yo había sido parte de ello. El siguiente paso fue hablar con alguien más. A pesar de mi miedo, sabía que tenía que obtener más respuestas. Decidí hablar con un viejo amigo de mi familia, un hombre llamado Don Luis, que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Le conté lo que me había pasado y lo que había escuchado de los demás. Él al principio me miró como si fuera una locura, pero luego su rostro cambió. Se quedó en silencio durante unos momentos, y cuando habló, su voz era baja, casi temerosa. «Tú has visto a los vigilantes, ¿verdad, Javier?», preguntó casi sin inmutarse. Mi cuerpo se tensó ante esas palabras, como si hubiera sido descubierto por algo mucho más grande y más antiguo de lo que había imaginado. «Ellos no son humanos, Javier. Nadie que los haya visto puede olvidarlos. Algunos dicen que son seres que han existido desde antes de que la gente se asentara en esta región. Se alimentan de la energía de aquellos que se atreven a acercarse, y...» Hizo una pausa. «No puedes deshacerte de ellos. Lo que viste, lo que sentiste, eso está marcado en ti ahora. Ellos no olvidan, y lo que buscan, no se detienen hasta conseguirlo». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, y algo dentro de mí, algo oscuro, comenzó a crecer. Sentía que la pesadilla de esa noche en la carretera nunca iba a terminar, que ahora era parte de algo mucho más grande que yo, algo que no podía controlar. Esa misma noche, después de hablar con Don Luis, decidí que ya no podía seguir viviendo con esta carga. No podía dejar que mi vida se viera consumida por el miedo. Por más aterrador que fuera, sabía que tenía que regresar.
Tenía que volver a la carretera, al lugar donde todo había comenzado, enfrentarme a lo que fuera que acechaba allí. Y si había algo que debía hacer, algo que tenía que entender, era lo que ellos querían de mí. Tomé el coche, conduje hacia la oscuridad, con el sonido de las ruedas sobre el asfalto, como si fuera un camino inevitable. En mi mente, solo había una pregunta. ¿Qué más me quedaba por ver? ¿Estaba listo para enfrentarme a lo que había cruzado mi camino esa noche? Sabía que esa noche sería diferente, que las respuestas llegarían a un precio muy alto. Y así, con la niebla comenzando a envolverme de nuevo, con la sensación de que algo más allá de mi comprensión me observaba desde las sombras, comencé a darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que había sido un encuentro aterrador se había convertido en una lucha por comprender algo mucho más grande, algo que me perseguiría, sin importar dónde estuviera, y no sabía si alguna vez lograría escapar de ello. Me llamo Julián Vargas y he sido camionero por más de 20 años. He recorrido las carreteras de México de punta a punta, desde los desiertos del norte hasta la selva del sur. He visto de todo: accidentes, asaltos, caminos derrumbados por la lluvia y hasta cosas que la gente no creería. Pero hay algo que todavía me persigue, algo que me sucedió hace unos años en una de esas rutas solitarias donde el tiempo parece detenerse. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Llevaba un cargamento de abarrotes desde Veracruz hasta un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. Era un trayecto largo, pero nada que no hubiera hecho antes. Salí al anochecer para evitar el calor del día, con mi radio sonando bajito y el motor rugiendo bajo mis manos. La carretera era estrecha y serpenteante, rodeada de cerros y árboles altos que se inclinaban sobre el asfalto, como si quisieran devorar el camino. A esas horas, el tráfico era casi inexistente. Solo de vez en cuando, veía las luces de otro camión a lo lejos, parpadeando como estrellas en la oscuridad. Pasando por un tramo particularmente solitario, noté algo raro en el retrovisor. Un par de luces aparecieron de repente detrás de mí. No recordaba haber visto otro vehículo en mucho rato, y menos uno que se acercara tan rápido. Pensé que tal vez era otro transportista con prisa, así que mantuve mi velocidad y me orillé un poco para dejarlo pasar. Pero el vehículo nunca me rebasó. Solo se mantenía detrás, siguiéndome a una distancia inquietante. Encendí las luces altas para ver mejor, pero lo único que logré fue iluminar más la carretera frente a mí. No podía distinguir quién o qué iba detrás. El aire en la cabina se sentía más pesado. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando, de repente, la radio empezó a hacer un ruido extraño, como si alguien estuviera susurrando entre la estática. Giré la perilla, intentando cambiar de estación, pero la interferencia seguía allí. Y entonces, en medio de ese sonido, escuché claramente una voz. Julián, mi nombre. Se me heló la sangre. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto, como si esperara encontrar a alguien allí, pero el lugar estaba vacío. Solo mi mochila y una botella de agua que se tambaleaba con el movimiento del camión. Cuando volví la vista al camino, un bulto apareció de la nada en medio de la carretera. Pisé los frenos con todas mis fuerzas y el camión derrapó, rugiendo mientras las llantas patinaban sobre el asfalto. Y justo antes de impactar contra la silueta, ésta se desvaneció, como un fantasma. El camión se detuvo con un chirrido espeluznante. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tamborileo de mi propio corazón en el pecho. Respiré hondo y miré por los espejos. El vehículo que me seguía ya no estaba. La carretera estaba desierta, pero algo en el ambiente me decía que no estaba solo. Permanecí sentado al volante, con los nudillos blancos de tanto apretar el manubrio. Respiraba hondo, tratando de recuperar la calma. Lo que acababa de ver no tenía sentido. Me forcé a creer que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, llevaba horas manejando sin descanso, pero entonces la radio volvió a sonar. Primero solo fue un murmullo entrecortado, como un viejo casete atorado. Luego la voz regresó. No debiste detenerte, Julián. Me giré de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerme la nuca.
La cabina seguía vacía. La voz no venía de la radio. Venía de adentro del camión. Tragué saliva y con la mano temblorosa, revisé el asiento trasero. Nada. Solo mi chaqueta y unas cajas con herramientas. Pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Intentando calmarme, metí primera y empecé a avanzar de nuevo. El motor rugió con pesadez, como si también sintiera el peso de algo sobre él. La carretera seguía desierta. Ni un alma. Ni siquiera el sonido de grillos o de algún animal nocturno. Solo el traqueteo del motor y el zumbido de la radio, que ahora se había quedado en un incómodo silencio. Unos minutos después vi luces a lo lejos. Un par de faros titilantes en el horizonte. Aceleré un poco, aliviado de encontrar otro vehículo en el camino. Cuando me acerqué, distinguí un camión detenido en el acotamiento. Las luces traseras parpadeaban, como si el chofer estuviera pidiendo ayuda. Reduje la velocidad y me orillé detrás de él. El camión era viejo, con la pintura desgastada y la caja cubierta de polvo. Bajé la ventanilla y, al no ver a nadie afuera, toqué la bocina un par de veces. Nada. Puse el freno de mano y bajé con mi linterna en mano. «Compañero», llamé acercándome a la cabina. No hubo respuesta. Cuando llegué a la puerta vi que estaba entreabierta. «¿Todo bien?», insistí, encendiendo la linterna y asomándome. La cabina estaba vacía, pero el motor aún estaba caliente. El asiento del conductor tenía la forma de alguien que había estado sentado allí hasta hace unos segundos. El vaso de café en el tablero todavía humeaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Giré la linterna hacia la carretera, y fue entonces cuando lo vi. A unos metros en medio del asfalto, una silueta oscura se erguía bajo la luz de mi tráiler. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Era la misma sombra que había aparecido frente a mi camión momentos antes. Mi respiración se volvió errática. Retrocedí sin apartar la luz de la figura, y entonces dio un paso hacia mí. Un segundo después, las luces de mi tráiler empezaron a parpadear y la radio, que había dejado encendida, se encendió con un estruendo. «No debiste detenerte». La voz ya no sonaba como un susurro. Ahora era un murmullo grave, profundo, como si viniera desde el fondo de la tierra. La silueta dio otro paso, y esta vez vi claramente cómo su sombra se alargaba hasta tocar mis pies. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí de regreso a mi camión y me subí de un salto. Metí primera sin siquiera ponerme el cinturón y pisé el acelerador a fondo. El camión rechinó con fuerza antes de salir disparado por la carretera. Por el retrovisor alcancé a ver la sombra quedarse inmóvil. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. No estaba huyendo de ella. Estaba llevándola conmigo. El camión rugía con fuerza mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera. Las manos me sudaban sobre el volante y el corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírseme del pecho. Aceleré más, queriendo dejar atrás lo que fuera que había visto. Pero el camino seguía igual de solitario, envuelto en una oscuridad sofocante. Intenté concentrarme en el trayecto, en el peso del tráiler, en el sonido del motor, en cualquier cosa que me distrajera del miedo que me atenazaba el pecho. Pero entonces, sentí un cambio en el aire dentro de la cabina. El ambiente se volvió más frío. Algo estaba aquí conmigo. Traté de no mirar por el espejo retrovisor, pero mis ojos se desviaron por instinto. Y ahí estaba, sentado en el asiento del copiloto. Era una sombra densa, sin rasgos, solo una forma oscura con una silueta humana. Pero lo peor no era verla. Lo peor era lo que sentía. Vacío. Un frío abismal que parecía absorber toda la vida de la cabina. Me faltaba el aire. Mis dedos temblaban sobre el volante, pero no podía detenerme. No otra vez. La radio, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, comenzó a emitir una estática intermitente, como si alguien intentara hablar a través de ella. Y entonces la voz regresó. «Ya estás en mi camino, Julián». El sonido era una mezcla de murmullos y lamentos, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Mi vista comenzó a nublarse. Los párpados me pesaban. Un sueño repentino y profundo comenzó a invadirme, como si alguien estuviera tirando de mí hacia un abismo. No podía dormirme. Sacudí la cabeza y golpeé el volante con fuerza, intentando mantenerme despierto. Los kilómetros pasaban y la sombra seguía allí. No hablaba, no se movía, pero la sentía.
No sé cuánto tiempo pasó antes de que las primeras luces del amanecer comenzaran a teñir el cielo. Fue solo entonces que la presencia comenzó a desvanecerse. Miré de reojo. El asiento del copiloto estaba vacío otra vez, pero algo dentro de mí sabía que eso no significaba que se había ido del todo. Cuando finalmente llegué a la gasolinera más cercana, me estacioné de golpe y apagué el motor. Bajé de la cabina con las piernas temblorosas y me apoyé contra la puerta, respirando hondo. El dependiente de la gasolinera me miró con curiosidad. ¿Todo bien, amigo?, preguntó limpiándose las manos con un trapo. Intenté responder, pero mi voz salió temblorosa. Solo una mala noche. El hombre asintió con comprensión y me ofreció un café caliente. Las carreteras a veces juegan malas pasadas, dijo. Pero si me preguntas, hay ciertos caminos que es mejor no recorrer de noche. Lo miré con atención. ¿Por qué lo dices? El dependiente frunció el ceño como si dudara en responder. No eres el primer chofer que llega aquí con esa cara de espanto, murmuró. Muchos dicen que ven cosas en ese tramo. Sombras que se suben a los camiones. Voces en la radio. Gente que desaparece. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué les pasa a los que ven esas sombras?, pregunté casi sin querer conocer la respuesta. El hombre me miró con seriedad antes de responder. Dicen que nunca viajan solos otra vez. Tragué saliva y miré hacia mi camión. A simple vista, parecía el mismo de siempre. Pero en el fondo, supe que algo había cambiado. Desde aquella noche, cada vez que enciendo el motor y me echo a la carretera siento que no estoy solo. Y a veces, en los reflejos de los espejos, juro que sigo viendo esa sombra, esperando. Mi nombre es César López y llevo más de 12 años como camionero. He cruzado las rutas más peligrosas, las más solitarias, pero nunca imaginé que lo peor me esperaría en las carreteras cercanas a Tijuana. Aquella noche, el aire caliente del desierto de Baja California me envolvía mientras mi camión rugía sobre la autopista, rompiendo la quietud de la oscuridad. La carga no era nada complicada, solo un par de pallets con suministros para un pequeño negocio en la ciudad. El viaje era rutinario como tantos otros que había hecho en mi carrera. A esa hora, las luces de Tijuana se veían a lo lejos, parpadeando en la vasta oscuridad. Pero antes de llegar, tomé un desvío hacia una ruta secundaria. Se trataba de un camino viejo, no recomendado, pero que me ahorrarían tiempo, según me dijeron. Pensé que no pasaría nada. Después de todo, llevo años manejando por esas carreteras, y el desierto no me asustaba. Lo que no sabía era que algo oscuro y extraño aguardaba en esa ruta, como una presencia que se ocultaba en las sombras. La carretera era angosta y tortuosa, bordeada por un paisaje árido. Ni un alma a la vista, salvo mi camión, y el sonido regular de las llantas rodando sobre el asfalto. No había ni una sola señal de vida, ni una luz en el horizonte. Solo yo y la carretera, y el sonido monótono del motor que ya empezaba a adormecerme. La fatiga me estaba alcanzando, pero no quería detenerme. Sabía que no quedaba mucho hasta llegar a Tijuana. Fue entonces cuando noté algo extraño. El ambiente cambió. La temperatura cayó de repente, como si una ola fría se hubiera descolgado del cielo estrellado. Encendí la calefacción del camión, pero no había forma de quitarme esa sensación de incomodidad. La niebla comenzó a levantarse sobre el asfalto, esa niebla espesa que siempre tiene un aire inquietante. Lo peor era que, aunque estaba solo, sentí que no lo estaba. Miré por el retrovisor y vi luces, pero no eran luces de otro vehículo, sino luces flotantes, que danzaban a través de la niebla, como si fueran reflejos errantes. Mis ojos se entrecerraron y parpadeé varias veces. No podía ser. No había señales de vida a kilómetros a la redonda, pero ahí estaban esas luces, pequeñas, amarillentas, moviéndose con una extraña velocidad. Decidí no hacer caso, pensando que era el cansancio que comenzaba a afectar mi juicio, pero cuando me adentré más en la oscuridad, noté algo que no podía ignorar. En la orilla de la carretera, casi invisible en la penumbra, había una figura. Era un hombre, o al menos eso pensé. Estaba de pie mirando hacia el camino, con los hombros encorvados y la cabeza baja.
Su ropa parecía vieja, desgarrada, como si hubiera estado allí durante días o semanas. Mi corazón dio un vuelco, y por un instante, dudé si debía detenerme. En mis años de conductor, había visto todo tipo de situaciones extrañas, pero este hombre parecía estar fuera de lugar. En un parpadeo decidí no detenerme, pero de alguna forma, mi pie fue al freno sin pensarlo. El camión redujo la velocidad y se detuvo sin que yo lo quisiera. Al principio no entendí por qué lo había hecho, pero algo me decía que debía acercarme a ese hombre. La carretera estaba vacía, la niebla lo envolvía todo, y esa figura seguía allí, inmóvil. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba a ignorarlo, a continuar mi viaje, pero mi curiosidad fue más fuerte. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba solo en una carretera tan remota a esas horas? Decidí acercarme con el camión, a medida que los faros iluminaban su silueta. Lo que vi me heló la sangre. El hombre no tenía rostro. Su cabeza, aunque tenía una forma humana, estaba completamente cubierta por una sombra oscura que no dejaba ver ni un solo rasgo de su rostro. Solo esa sombra oscura, que parecía absorber la luz. No pude distinguir sus ojos, su boca, nada. Era como una figura sin identidad, una presencia vacía. La niebla comenzó a hacerse más densa a su alrededor, y la figura empezó a moverse. No caminaba, sino que se deslizaba por el suelo, como si no tocara el suelo en absoluto. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda. Decidí acelerar, y el camión comenzó a moverse por sí solo, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Miré por el retrovisor y vi cómo la figura desaparecía en la niebla. Pero lo peor aún estaba por venir. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado aumentaba. Podía escuchar algo en el aire, una especie de murmullo distante, como si alguien estuviera susurrando mi nombre, llamándome desde la oscuridad. No me atreví a mirar atrás, pero el sonido seguía allí, creciendo, hasta que sentí que algo invisible me tocaba el hombro. Con el corazón en la garganta miré por el espejo retrovisor una vez más, y lo vi, esa misma figura, ahora más cerca avanzando hacia mí deslizándose por el borde de la carretera. Pero no solo eso, algo más lo acompañaba. Eran más sombras, figuras alargadas, difusas, que emergían de la niebla, siguiendo a la figura principal, moviéndose hacia mí. Podía escuchar sus pasos, aunque no tocaban el suelo. Y las luces flotantes, aquellas que había visto antes, comenzaron a acercarse, orbitando alrededor del camión, como si fueran insectos atraídos por la luz. Mi mente ya no podía procesar lo que veía. La carretera se volvía más oscura, la niebla más densa, y el camión comenzaba a moverse más rápido, como si fuera arrastrado hacia algo, hacia un destino inevitable. No sabía si estaba soñando o si todo esto estaba sucediendo realmente. Solo sabía que algo nos estaba acercando a un lugar que no debía existir, un lugar fuera del tiempo. El camión avanzaba a una velocidad que no había impuesto, y sentía como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, algo más allá de la carretera, más allá de la niebla. Los faros del vehículo iluminaban la oscuridad, pero no lograban atravesar completamente la espesa capa de niebla que me rodeaba. Había algo extraño en el aire, algo palpable, como si todo a mi alrededor estuviera suspendido en el tiempo. Miré por el espejo retrovisor, y lo que vi me dejó sin aliento. Las figuras que me seguían ya no eran solo sombras difusas, ahora eran más claras, más definidas, y cada una parecía tener una forma humana, aunque su presencia estaba cargada de una inquietante distorsión. Parecían moverse de manera antinatural, como si caminaran en un espacio diferente al mío, en una realidad paralela. Sus cuerpos estaban cubiertos por capas oscuras, pero sus manos brillaban tenuemente, como si estuvieran hechas de una materia que no pertenecía a este mundo. El murmullo en el aire se intensificó. Al principio era solo un susurro lejano, pero ahora era claro, constante. Podía escuchar voces entrelazadas, susurros que no lograba entender, pero que resonaban dentro de mi cabeza, repitiendo una y otra vez un solo nombre. César. Mi estómago se retorció.
Algo dentro de mí sabía que esas voces no eran normales, que no venían de ningún ser humano. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña necesidad de detenerme, como si las sombras estuvieran pidiendo algo de mí, algo que no entendía del todo. Las luces flotantes, esas luces amarillentas que vi antes, ahora se movían en círculos alrededor del camión, cada vez más cerca, deslumbrándome con su brillo hipnótico. De repente, el sonido de los golpes en el camión volvió. Golpes fuertes, rítmicos, que venían del tráiler, como si algo o alguien estuviera dentro, queriendo salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y no pude evitar mirar una vez más por los espejos. Ya no era solo una figura. Ahora había más. Los rostros, distorsionados como si fueran las sombras de personas atrapadas, mutiladas por la niebla misma. Las caras eran solo manchas oscuras, pero los ojos estaban abiertos, fijos en mí, vacíos. No pude soportarlo más. Mi respiración se volvió errática y mis manos sudaban mientras sujetaba el volante. Pero no podía detenerme. De repente, una luz blanca cegadora apareció frente a mí. Parecía una luz del faro de otro vehículo, pero no la reconocí. La luz era demasiado brillante, como si viniera de un lugar más allá del tiempo, como si surgiera de un lugar que no pertenecía a la carretera. Intenté frenar, pero el pedal no respondió. El camión siguió avanzando hacia la luz. Mi mente comenzó a entrar en pánico, pero cuando vi la luz más cerca me di cuenta de que no era un faro. Era algo mucho más grande, como un portal, una puerta hacia algo que no debía estar allí. El camión no disminuía la velocidad. Sentí que todo se volvía más denso a mi alrededor, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando, por un instante, vi algo más al borde del portal. No era un objeto ni un paisaje, era algo mucho más vivo. Una figura humana que parecía estar hecha de niebla, pero que tenía un rostro que me era familiar. Su mirada era profunda, como si me estuviera esperando. Esa figura me llamaba, pero al mismo tiempo me paralizaba, como si me advirtiera que no debía acercarme más. Las voces, los susurros, las sombras. Todo comenzó a mezclarse en mi mente. El camión ahora se encontraba justo frente al portal. La figura en la niebla levantó su mano, señalándome. Al mismo tiempo, las luces flotantes comenzaron a rodearme, girando a gran velocidad, creando una espiral de luz y oscuridad. Los golpes en el tráiler aumentaron, y la niebla se hizo tan densa que ni siquiera podía ver más allá del camión. Fue en ese momento que comprendí lo que estaba pasando. No estaba solo en esa ruta. Esta carretera, esta niebla, esas voces, todo estaba hecho de recuerdos, no solo de mi propio pasado, sino de todos aquellos que habían recorrido esta misma ruta antes que yo, aquellos que habían quedado atrapados en ella, condenados a vagar sin fin. Yo era solo otro pasajero, otro conductor que había caído en la trampa de esa carretera maldita. La figura de la niebla, con su rostro extraño y su mano levantada, dio un paso hacia mí. No podía moverme, no podía huir. Mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una pesadilla sin salida. Sentí como la niebla me invadía, como se deslizaba por mis pulmones, llenándome de una sensación de vacío absoluto. De repente, las luces flotantes se apagaron y el portal comenzó a cerrarse. Pero la niebla no se disipó. Al contrario, se hacía más espesa. Un sonido sordo comenzó a llenar el aire, como si la tierra misma estuviera crujiente, como si todo el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando. El camión ya no se movía. Era como si todo lo que conocía, todo lo que era, estuviera quedándose atrás. Y entonces, la voz resonó nuevamente, profunda y siniestra, directamente en mi mente. Bienvenido, César. Ahora eres uno de nosotros. La voz, esa voz que parecía surgir del mismo aire, retumbó en mi cabeza como un eco infernal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero y me dejé caer de rodillas, aunque ni siquiera sabía cómo había perdido el control. Estaba atrapado. La niebla se había hecho densa,
envolviéndome completamente, y lo único que podía sentir era ese peso sobre mi pecho, como si me estuviera hundiendo en una pesadilla interminable. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. La niebla, la voz, las sombras que me rodeaban, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones aterradoras. Sentía que me ahogaba, que mi cuerpo y mi alma comenzaban a desvanecerse, absorbiendo todo lo que había sido antes. Y entonces lo vi, la figura que había aparecido en la niebla, aquella que había estado esperándome, comenzó a avanzar hacia mí. Su cuerpo estaba formado por una especie de niebla líquida, su rostro distorsionado pero familiar, su mirada fija y penetrante, como si me estuviera observando desde otra realidad. La figura extendió una mano hacia mí, como si me estuviera invitando a unirme a ella. Algo en su mirada me heló la sangre. Algo en su gesto me decía que no debía tocarla, que era la última frontera entre el mundo de los vivos y lo que existía más allá. Pero no pude hacer nada. Mis brazos no se movían, mi voluntad se había desvanecido. Era como si la misma carretera, la niebla, la figura, todo estuviera absorbiéndome, reclamándome. Como si yo, César López, ya no perteneciera al mundo real. Me levantaron. No sentí manos, ni cuerpos, ni contacto físico. Fue como si me hubieran arrastrado desde dentro, como si algo invisible me empujara hacia ese lugar oscuro y vacío. Mi cuerpo fluyó hacia el abismo, mi mente se disolvió en la niebla. Los sonidos, las voces, los susurros, comenzaron a mezclarse en un solo rugido. Pero en medio de ese caos, escuché algo distinto, algo nuevo. No todos logran cruzar, pero tú lo hiciste, César, bienvenido al olvido. La figura en la niebla se deshizo en fragmentos, dispersándose como polvo, y lo único que quedó fue una voz resonando en mis oídos. Una voz que era tanto la mía como de todos los demás que habían pasado por este camino antes. La voz de los perdidos. Y entonces todo se apagó. Cuando volví a abrir los ojos no estaba en el camión ni en la carretera. Estaba en un lugar oscuro, frío, sin tiempo. No había luz, ni sombra, ni paisaje. Solo un vacío sin fin. Lo peor no era la oscuridad, ni la sensación de estar atrapado. Lo peor era saber que ahora yo era parte de eso, de ese ciclo interminable que atrapaba a los que se atrevían a tomar el desvío. No quedaba nada de mi vida anterior, ni recuerdos, ni rostro, ni identidad. Solo una sensación de estar vagando sin rumbo, un eco lejano de lo que una vez fui, la niebla. Esa niebla espesa se deslizaba por los rincones del vacío, y entre la niebla pude ver figuras moviéndose, otras como yo, otros viajeros perdidos que, como yo, habían tomado el mismo desvío, cruzado el mismo portal. Sus rostros eran sombras, sin identidad, como si se desvanecieran en la niebla misma. De vez en cuando, una voz susurraba mi nombre, pero no respondía. Ya no había respuesta, ya no había escape. El camino que había tomado, la carretera que me había llevado allí se desvaneció, y con ello, la última oportunidad de regresar. Ahora todo lo que me quedaba era vagar junto a los demás, atrapado en el olvido. De vez en cuando escucho los motores de un camión distante, el ruido lejano de una carreta que cruza esa misma ruta. Y sé que otro conductor está en ese camino. Otro ser humano, tal vez con la misma sensación que yo sentí al principio, creyendo que era solo un viaje común, solo un desvío. Pero los caminos de Tijuana, las rutas solitarias, no son para aquellos que buscan un destino seguro. En algún momento esa figura lo encontrará también, y él, al igual que yo, sentirá la necesidad de detenerse, de acercarse, y como yo, él también cruzará, y en el silencio del olvido, todo comenzará de nuevo. El olor a carne asada y cebolla dorándose sobre la plancha caliente flotaba en el aire, envolviendo el pequeño puesto de tacos en una nube de humo y especias. A lo lejos, el sonido de la ciudad seguía su curso. Bocinas de autos, murmullos de gente caminando por las banquetas, el eco de una sirena lejana. Pero aquí,
En este rincón de la calle, la vida parecía reducirse a un solo propósito: comer. El taquero, un hombre de manos firmes y movimientos precisos, lanzaba trozos de carne al fuego con la facilidad de quien ha hecho esto toda su vida. Sus cuchillos destellaban bajo la luz amarillenta de la bombilla que colgaba sobre el puesto, rebanando con una precisión que resultaba casi hipnótica. Había algo en su forma de trabajar que me resultaba fascinante y al mismo tiempo inquietante. No hablaba mucho, apenas un par de palabras para preguntar la orden o confirmar si quería cebolla y cilantro. Pero sus ojos parecían ver más allá de la simple rutina de cocinar tacos. Yo era un cliente habitual. No podía resistirme a los tacos de ese puesto. Algo en su sabor los hacía diferentes a cualquier otro. No eran solo buenos, eran inolvidables. Una vez que los probabas, algo dentro de ti cambiaba. Como si, de alguna manera, después de comerlos no pudieras dejar de pensar en ellos. Esa noche, como tantas otras, me acerqué al carrito de tacos. La plancha ardía con intensidad, y la grasa chisporroteaba con cada nuevo corte de carne que caía sobre el metal caliente. A mi lado, un par de personas esperaban su orden, y un perro callejero rondaba la zona, con la esperanza de que alguna tortilla cayera al suelo. 3 de suadero, con todo, pedí mientras sacaba un billete del bolsillo. El taquero no respondió. Solo asintió con la cabeza y comenzó a preparar mi pedido. Pero esta vez, algo era diferente. Lo noté en la forma en que sus manos se movían. No con la agilidad de siempre, sino con una especie de pausa deliberada, como si cada corte tuviera un significado especial. Levanté la mirada y vi que me estaba observando. No de manera casual, sino fija, como si estuviera esperando algo de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Todo bien?, pregunté tratando de sonar casual. El hombre tardó unos segundos en responder. Luego, con voz baja, dijo: «Ya sabes lo que dicen de este puesto, ¿verdad?». Me quedé en silencio. No sabía a qué se refería. «¿Qué dicen?», pregunté tratando de no sonar demasiado interesado. El taquero deslizó los tacos sobre el papel de estraza y me los entregó. Luego, sin apartar la mirada de mí, murmuró: «Dicen que los que comen aquí siempre regresan». Reí un poco, aunque no por diversión, sino por nerviosismo. Bueno, claro, son los mejores tacos de la ciudad. El taquero no sonrió. Solo siguió mirándome con esos ojos oscuros y profundos antes de volver a su trabajo. Me alejé del puesto y me senté en un muro bajo para comer. El primer mordisco fue tan delicioso como siempre. La carne estaba jugosa, el sabor era intenso, y la mezcla de cebolla, cilantro y salsa le daba el toque perfecto. Pero en cuanto tragué el primer bocado, algo cambió. Sentí un ligero mareo. No lo suficiente para preocuparme, pero sí para hacerme detener un momento. Miré la carne en la tortilla. Algo me hizo dudar. Había comido en ese puesto cientos de veces, pero esta vez algo se sentía extraño. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, cerca de donde estaba el perro callejero. Algo pequeño y blanco, parcialmente cubierto por la suciedad de la calle. Me incliné para verlo mejor. Era un diente. No un hueso ni un pedazo de cartílago, un diente humano. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tragué saliva y miré hacia el puesto. El taquero seguía allí, preparando más tacos para los clientes que llegaban. Pero esta vez, algo en su expresión había cambiado. Me estaba mirando de nuevo, y esta vez tenía una sonrisa en el rostro. El diente en el suelo me dejó paralizado. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien lo había perdido en una pelea. Tal vez un borracho se había caído y dejado parte de su dentadura allí. Pero cuanto más lo miraba, menos sentido tenía. El perro callejero olfateó la pieza durante unos segundos antes de gruñir suavemente y alejarse con el rabo entre las patas. Algo dentro de mí me dijo que hiciera lo mismo, pero no lo hice. Levanté la vista hacia el puesto de tacos. El taquero aún me observaba, con esa expresión inescrutable. No había dejado de moverse, pero noté que su ritmo de trabajo había cambiado. Ya no era mecánico ni eficiente. Parecía estar esperando algo. Tomé otro bocado de mi taco casi por inercia. Era delicioso, como siempre,
Sin embargo, ahora, el sabor me parecía demasiado intenso, como si se hubiera impregnado en mi boca, imposible de olvidar. Algo no estaba bien. ¿Te gustaron?, preguntó el taquero de repente con una voz que parecía demasiado casual. Asentí lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Sí, como siempre. Él sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Me alegra, porque la primera vez siempre es la más difícil. Mi estómago se revolvió. ¿Primera vez?, pregunté confundido. El taquero inclinó levemente la cabeza sin dejar de mirarme. La primera vez que te das cuenta, mi respiración se volvió pesada. Algo en su tono, en sus palabras, me erizó la piel. Miré el puesto con más atención. La plancha seguía humeante, las tortillas se inflaban y la carne chisporroteaba con el fuego. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en el bote de los desechos. Entre los restos de carne y grasa, algo me sobresaltó. Un trozo de tela. No cualquier tela. Parecía un pedazo de mezclilla. Fruncí el ceño. El pedazo estaba manchado, sucio y tenía algo escrito. Me acerqué un poco más, tratando de enfocar la vista entre la penumbra de la calle. Era una etiqueta. Levi's. Mi piel se puso de gallina. Recordé algo. La semana pasada había estado en este mismo puesto de tacos con un compañero del trabajo. Roberto había pedido lo mismo que yo. Se había sentado exactamente en el mismo lugar en el que yo estaba ahora. Pero había algo extraño. Desde esa noche no lo había vuelto a ver. De hecho, nadie en la oficina había sabido de él. Había desaparecido. Mi mente entró en pánico. Miré mis tacos, miré la carne. No podía ser. Pero el sabor. El taquero dejó el cuchillo sobre la plancha con un sonido seco. ¿Te pasa algo?, preguntó con calma. Tragué saliva. Sentí el sudor frío recorriendo mi frente. No, nada. Me levanté lentamente. Mi cuerpo me pedía correr, alejarme de ahí lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera moverme, el taquero dio un paso hacia mí. Es curioso, dijo con voz tranquila. A algunos no les gusta la primera vez, pero siempre regresan. Mi respiración se detuvo. Los clientes alrededor seguían comiendo, ajenos a todo, como si nada raro estuviera pasando, como si este puesto de tacos fuera solo un lugar más en la ciudad. Pero yo sabía la verdad, y el taquero también sabía que yo lo sabía. La pregunta era, ¿me dejaría ir? El aire se sentía más pesado, como si de pronto la noche hubiera ganado densidad. Tragué saliva y di un paso atrás, intentando que mi expresión no delatara el pánico que me carcomía por dentro. El taquero aún me miraba con esa sonrisa leve, paciente, como si ya supiera lo que pasaría después. «¿Seguirás viniendo, verdad?», preguntó sin apartar la vista de mí. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Solo asentí lentamente, esperando que eso fuera suficiente para que me dejara ir. Pero no lo fue. ¿Sabes?, dijo mientras tomaba el cuchillo nuevamente y comenzaba a picar la carne con lentitud. Siempre me ha parecido interesante cómo la gente come sin preguntar. Solo ven un puesto en la calle, huele bien, y con eso les basta. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera me taladraba los oídos. Nunca se preguntan de dónde viene lo que están comiendo. Nunca miran bien. Volvió a clavarme los ojos. Hasta que es demasiado tarde. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, pero algo me impedía hacerlo. No sé si era miedo o si realmente había algo en el aire, algo que me tenía atrapado en ese momento. Los clientes seguían comiendo como si nada ocurriera, pero ahora me parecían distintos. Había algo extraño en sus movimientos, en la forma en la que masticaban lentamente, con los ojos ligeramente vidriosos, como si estuvieran en trance. Miré la carne en la plancha. Había algo raro en su textura. No se veía como antes. No era el mismo corte limpio que solía ver. Era más fibroso, más desordenado. El taquero notó que observaba la carne y su sonrisa se ensanchó. Uno empieza con curiosidad, ¿sabes?, dijo mientras pasaba la espátula por la plancha. Se pregunta cosas, hace conjeturas. Pero tarde o temprano, lo único que importa es el sabor. Dejó la espátula y se apoyó en el mostrador, porque después de probarlo ya no puedes dejarlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que mi estómago se revolvía, como si lo que acababa de comer quemara desde dentro. Me llevé la mano a la boca,
sintiendo un amargo sabor subir por mi garganta. Entonces, sin previo aviso, el taquero cambió su tono. Pero claro, si no te gustó, siempre puedes dejar de venir. Hubo un silencio. Era un reto, un desafío velado. Si decía que no volvería, algo dentro de mí sabía que no saldría de ahí. Respiré hondo y forcé una sonrisa. No, claro que volveré. El taquero me sostuvo la mirada durante unos segundos más. Luego asintió satisfecho. Eso pensé. Me giré lentamente y comencé a alejarme del puesto con pasos pesados, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas apenas respondían. Los murmullos de la ciudad seguían ahí. Las luces de los autos pasaban a lo lejos, pero todo me parecía irreal. Cuando doblé la esquina me obligué a no mirar atrás. No podía, no quería, pero en el fondo lo sabía. Sabía que él seguía mirándome. Y lo peor de todo era que aunque mi cuerpo temblaba y mi estómago se revolvía, en mi boca aún quedaba el sabor de los tacos, un sabor que por más que intentara, no podía dejar de desear. Llegué a casa sintiendo la piel pegajosa de sudor frío. Cerré la puerta con doble llave y me apoyé contra ella, intentando calmar mi respiración. Pero por más que lo intentaba, el malestar en mi estómago no desaparecía. Corrí al baño y abrí la llave del agua. Me enjuagué la boca una y otra vez, pero el sabor seguía ahí. Ese maldito sabor. Me miré al espejo. Mi piel estaba pálida, con un brillo enfermizo bajo la luz amarillenta del baño. Tenía ojeras marcadas, como si en cuestión de minutos hubiera envejecido varios años. Algo estaba mal. Mi reflejo parecía mirarme con una expresión diferente a la mía, como si supiera algo que yo no. Me alejé del espejo y caminé hacia la sala. Necesitaba pensar, necesitaba hacer algo. Pero entonces mi celular vibró en la mesa. Lo tomé con manos temblorosas. Era un mensaje de un número desconocido. Nos vemos mañana, mismo lugar, misma hora. Se me heló la sangre. ¿Cómo tenían mi número? ¿Cómo sabían quién era yo? El malestar en mi estómago se intensificó. Me llevé las manos al abdomen y sentí un retorcijón insoportable. Fue como si algo dentro de mí se estuviera moviendo. Corrí de nuevo al baño, pero antes de llegar, me desplomé sobre el suelo. Mi cabeza latía con fuerza, mi cuerpo entero se estremecía. Un sudor helado empapaba mi ropa. Entonces lo entendí. No era hambre. No era una reacción a la comida. Era una necesidad. Apreté los dientes. Un deseo incontrolable, visceral, comenzó a apoderarse de mí. Un antojo que no podía ignorar. Intenté resistirme, pero era inútil. Mi mente estaba perdiendo la batalla. El celular vibró de nuevo. Otro mensaje. No te preocupes, todos regresan. Y en ese momento lo supe. No importaba cuánto lo intentara. Volvería.